Un saludo para todos los presentes en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Qué bueno es poder encontrarnos de nuevo. Hoy, domingo 24 de abril del año 2022. Me gozo en poder compartir con ustedes y ustedes puedan estar participando del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Quiero hablarles en esta oportunidad acerca de la primera acción misionera, basado en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 4 al 12. El libro de los Hechos debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. En este libro se narra la resurrección de Cristo, su ascensión y el envío del Espíritu Santo. El Espíritu Santo impregnó a la iglesia de amor, de armonía, de unidad y de servicio. Ese mismo Espíritu motivó a los discípulos a ser apóstoles para ser testigos de Cristo en todo su territorio donde moraban en ese tiempo y luego expandir el evangelio a todo el mundo, tal como Cristo les encomendó antes de ascender. Esta tarea se denomina misiones. Y Cristo preparó de manera particular a un varón llamado Saulo, quien de perseguidor de Cristo y de los creyentes en Cristo se transformó en defensor del Señor, defensor del Evangelio, defensor de Cristo. La iglesia de Antioquía se convirtió en el centro de las misiones. Fue, en un sentido, un lugar que permitió que desde allí todos los viajes misioneros de Pablo comenzaran a desarrollarse. En estos versículos de Hechos 13, del 4 al 11, nos hablan de la primera acción misionera. Y eso es lo que vamos a compartir. La primera acción misionera usó la predicación. Dice en los versículos que aparecen, ¿cierto?, aquí, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Lo dice Hechos 13, 4 y 5. Obviemos los lugares porque se mencionan para tenerlos como parte de la historia, como lugares históricos. Dejemos como centro de este acontecimiento la isla de Chipre. Vayamos a las actividades realizadas. Dice que anunciaban la palabra de Dios, es decir, predicaban el Evangelio. ¿Y qué es la predicación? Entonces, podríamos preguntarnos, o ustedes preguntarse. De manera sencilla, quiero comunicarles que predicación es la comunicación de la palabra divina con el fin de persuadir a tomar una decisión. Esto significa que la predicación tiene un material, la verdad divina. Tiene un método, la comunicación verbal. Tiene una meta, persuadir, con el propósito de tomar una decisión para que sea así o bien para que la persona diga no. La predicación es la principal acción de las misiones cristianas. Dice la Escritura que Cristo eligió a 12 y los eligió para enviarlos a predicar. Lo dice Marcos capítulo 3, versos 14 y 15. También dice que Él envió a los discípulos de 2 en 2 con la instrucción de predicar. Lo dice Mateo capítulo 17.
Y Pablo declaró muchas veces que fue enviado, ¿cierto?, por Dios y por el Espíritu. Fue llevado y enviado a predicar. Primera de Corintios 1:17 dice estas palabras. Entonces, ellos anunciaban la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y dice que en este momento usó dos varones, Saulo y Bernabé, que habían sido apartados por orden del Espíritu Santo y luego autorizados o investidos con la unción de los hermanos de la iglesia. Y ellos fueron usados llenos del Espíritu Santo para comenzar la obra misionera. Fíjese que el número 2, como son dos varones, tiene un simbolismo de fuerza, porque si uno es unicidad, el número 2 es fuerza, porque dos piensan más que uno, o dos pueden más que uno, o dos pueden derrotar a uno. Entonces, hay un simbolismo, pero porque ahí el uno apoya al otro. Mientras uno habla, el otro ora, o viceversa. Pero aquí se suma un tercero que se menciona y que es Juan, para aprender. Este tercero es para asumir conocimiento o también para ayudar, a lo mejor en aclarar algunas dudas o disipar algunas cosas que seguramente no quedaban claras cuando se presentaba el mensaje. Ese tercero es Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Este joven llamado Juan, de sobrenombre Marcos, tiempo después escribiría el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Marcos. Y ellos entonces predicaban. ¿Y qué predicaban? La verdad que no destruye, la verdad que no extermina a la persona. Ellos predicaban un evangelio que transforma, un evangelio que vivifica, una verdad que perdona pecados, un evangelio que produce en la persona un cambio radical de pensamiento, de sentimiento y de voluntad. Ellos anunciaban el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Segunda idea que yo observo en el pasaje bíblico es que la primera acción misionera confrontó la oposición. Dice el versículo pertinente 6 al 8 lo siguiente: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hechos 13, 6 al 8. Dice la escritura que atravesaron la isla de Chipre hacia el otro extremo para predicar a una autoridad en este instante. Pero se encuentran, cierto, con la oposición. Deben confrontar la oposición, expuesta por un mago dedicado a la magia, expuesta por un varón dedicado al engaño y a la maldad. Este mago no es igual a los magos o los reyes magos que vinieron a adorar al niño Jesús, ¿no? Ellos eran astrónomos, sabios. Este era un hombre dedicado a hacer magia, engaño y la maldad. Pablo lo califica como un engendro del diablo. Y él es la oposición. La oposición, ¿cierto?, para que el procónsul pueda escuchar o pueda, ¿cierto?, recibir el mensaje de que perdona y que salva. La oposición a Dios ha estado siempre en la historia de la humanidad.
Los hombres se opusieron desde el tiempo de los faraones. Los egipcios, ¿cierto? Con su faraón, se opusieron a el mensaje del pueblo de Israel, al mensaje de salvación que Moisés llevó para su pueblo, para su nación. Pero Faraón y los egipcios se opusieron a los planes de Dios. Después la historia revela que cuando llegaron a Canaán, en el trayecto a Canaán, a tomar posesión de la tierra prometida, los pueblos aledaños que había allí se opusieron al pueblo de Dios, con guerra, con batalla. Y en el ministerio de Cristo también, la Escritura nos narra de que los eruditos, las autoridades y los religiosos, algunos, se opusieron a Cristo en el ministerio que él desarrolló. En las misiones de los apóstoles se presenta también la oposición. Pablo tuvo mucha oposición y desde el comienzo, como es el caso pertinente aquí en estos versículos. La oposición es una realidad hoy día por medio de la iglesia satánica, por medio de otras religiones modernas que hay. La oposición se manifiesta, ¿cierto?, a través de los que niegan la existencia de Dios y de Cristo. La oposición, ¿cierto?, se manifiesta a veces por los medios que se atribuyen mostrar el futuro y el destino de las personas a través de la astrología, a través del tarot, a través del horóscopo, entre otros. Y eso de todos los días u ocasionalmente, cuando la gente acude a esos lugares a tratar de descubrir qué le va a ocurrir el día de mañana. Esta oposición se menciona en la Biblia como el anticristo. Escuchen lo que dice el apóstol Juan cuando escribe: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Sí, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2:18. En el mismo libro, en el capítulo 4, Juan dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4:3. También en la segunda carta que escribe, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Lo dice en segunda de Juan, versículo 7. La oposición es contra Cristo. La oposición es contra la doctrina de Dios. La oposición es contra la verdad que está en la Escritura y que ha sido revelada por Dios y escrita por los hombres que Dios usó. El anticristo, ¿cierto?, puede ser una persona, puede ser un sistema de vida, puede ser una entidad, y también el anticristo puede tener, ¿cierto?, sus periodos en este tiempo, en el pasado o tal vez en el futuro cercano. Pero sí, la oposición es contra Dios y contra Cristo, lo que se califica como el anticristo. La oposición siente placer por hacer lo malo. Para ellos es grato oponerse a lo que es justo. Para ellos, cierto, es una alegría practicar la deshonestidad. Para ellos, cierto, consideran placentero hacer lo que es incorrecto. Esa es la oposición a la verdad, al evangelio, a la palabra y a la obra de Cristo. Esto lo hacen despreciando los principios y los valores que producen, cierto, un cambio en el hombre. Ellos desprecian estos principios, ¿cierto? Porque el hombre a través de Cristo puede alcanzar un vivir más digno, una vida más placentera. Entonces ellos se oponen a que uno pueda alcanzar el perdón y la salvación. La oposición aquí pierde ante el poder de Dios, manifestado por medio del Espíritu Santo.
El mago es confrontado, ¿cierto?, por Dios, es confrontado por Pablo en relación con Dios, con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo le manifiesta de que la mano de Dios está contra ti, le dice, y serás ciego, y no verás el sol por un tiempo. Y así fue. La Escritura dice también en otra parte, dura cosa es luchar contra el Dios vivo. Pero la oposición será una realidad toda vez que se predique el Evangelio Redentor, el Evangelio Salvador de Jesucristo el Señor. Tercero, la primera acción misionera produce conversión. Dice la Escritura, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 13:12. Lo que le había sucedido obviamente al mago, es lo que dice la actitud de procónsul en este momento. Bueno, el pecado afecta a toda la humanidad, sin distinción de raza, cultura, ni posición social. La salvación que se obtiene, cierto, por creer en Cristo, es también para todos los seres humanos, sin considerar la cultura, la raza, ni la posición social. También es para los que gobiernan o las autoridades. Procónsul dice, lo menciona un agente importante, era un gobernador romano de una provincia, lo que en nuestro país hoy día, ¿cierto?, son los gobernadores regionales en el día de hoy. Entonces, este procónsul, admirado por el poder de la doctrina, creyó en Jesucristo. Los historiadores revelan que en el primer siglo hubo dos grupos de personas que más propagaron las misiones del Evangelio de Cristo. Los comerciantes, porque ellos se movían, ¿cierto?, de un lugar a otro con el comercio ambulante en esos tiempos, y los soldados romanos, porque algunos soldados, ¿cierto?, creyeron y obviamente eran movidos y trasladados de un lugar a otro. Entonces ellos también, los creyentes, fueron los que llevaban el mensaje de esperanza y de salvación a muchas personas. Seguramente este procónsul fue uno de los tantos que apoyaron las misiones en ese tiempo. La conversión aquí no la hizo Pablo. La salvación no es obra del hombre. La conversión la hizo Dios por medio del Espíritu Santo. La salvación no es obra humana, sino una obra divina realizada por el Espíritu Santo. Como dice un coro, no con ejércitos, ni con espada, mas con su Santo Espíritu. La verdad del Evangelio, por medio del Espíritu Santo, es lo único que puede transformar la vida de un pecador, porque el Evangelio, por medio del Espíritu Santo, penetra en la conciencia, cambia los sentimientos del corazón, no el músculo, porque el corazón no es un músculo, sino los sentimientos que hay allí, aquellas cosas que sentimos y expresamos, pero que no las vemos, ¿cierto?, de ninguna manera. A eso penetra, ¿cierto?, el Evangelio con el Espíritu Santo y transforma toda la vida, todo el ser. Para el judío el corazón es toda la vida, todo el individuo, todo el ser. ¿Cuántas acciones gubernamentales cambiaron, producto del corazón cambiado del procónsul? Hermosa pregunta, como para pensar. Pero también pensemos en un tiempo actual. ¿Cuántas acciones cambiarían si los corazones de los gobernantes se llenaran de la presencia de Cristo? Es como para pensar. Pero la verdad es que aquí ocurre una conversión, ¿cierto?, de un hombre importante, un gobernador, un procónsul.
obra de Dios, obra, ¿cierto?, del Espíritu Santo. A manera de conclusión, en relación con estas palabras, nosotros debemos predicar, porque debemos compartir el Evangelio de Cristo a toda persona. El mandato de Cristo es ir a todo el mundo a ser discípulos, ¿cierto? Luego bautizarle y predicar a ellos enseñándoles toda la verdad de Cristo el Señor. Estemos apercibidos cuando realicemos la tarea misionera, apercibidos de la oposición, y con la presencia del Espíritu Santo invoquemos el nombre de Cristo, porque el Espíritu Santo y el nombre de Cristo son nuestras armas de defensa y al mismo tiempo armas de ataque que nos darán la victoria. Dios hará prevalecer su verdad, Dios hará prevalecer su justicia, convirtiendo el corazón del pecador en una vida perdonada y darle una dirección segura y cierta a una vida eterna con Dios allá en el cielo. Por eso, nosotros tenemos que experimentar esta verdad y luego, ¿cierto?, hacerla vívida en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y tenemos que, obviamente, hacer misiones. Y aunque haya oposición, nosotros, con el poder del Espíritu Santo, predicar y Dios hará la obra. Dios nos bendiga. Dios les bendiga. Así sea. Amén.